Elizabeth, mi compañera de trabajo, pues en esta mañana nos ha invitado aquí. Anda junto a mí mi esposo Juan Ruiz y mi hija Ivette. Y me siento como en confianza, porque como dialogo mucho con Elizabeth, como que no los conozco físicamente, pero sé las bendiciones y los ministerios muy bonitos que tiene esta iglesia. Y estoy orando también, ¿verdad?, por la iglesia. Y pues le doy un saludo de mi iglesia, la iglesia Puerta del Cielo, en el barrio Cahuita Centro en Aguas Buenas, que es del Concilio Asambleas de Dios. Y un saludo también de nuestro reverendo William Rodríguez. Y en esta mañana, pues para la gloria de Dios, como han dicho ya los que han participado, la presencia de Dios está en este lugar. Y yo sé que el Señor, ¿verdad?, en esta mañana, Dios va a recompensar este tiempo que cada uno de nosotros ha sacado para estar con Él. Y la palabra que yo voy a traer en esta mañana se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Y antes de entrar a la palabra al mensaje de la palabra, voy a leer un versículo primero de Juan, porque en esta mañana, como decía el cántico, le estamos pidiendo al Señor que nos unja, que nos bendiga, que nos abrace, que nos llene de su presencia, porque Dios, ¿verdad?, Él es nuestro guía, Él es nuestro sustento, y sin su poder, ¿verdad?, y sin su gracia, sin su Espíritu Santo, el pueblo de Dios, pues, tenemos inconvenientes para continuar caminando. Y buscan Hechos 4, que yo voy a estar hablando de ese capítulo de Hechos, pero antes de comenzar la predicación y el mensaje de esta mañana, primeramente voy a orar. Voy a orar porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y delante de su presencia con todo respeto y reverencia. Padre, te doy gracias en esta mañana, Jesús. Gracias, Padre, Señor, por este banquete tan especial de estar aquí en esta mañana, Señor, juntos, Señor, a estos hermanos, a mis hermanos, Señor, porque el cuerpo de Cristo es solo uno, Señor, mi Dios. No importa que seamos diferentes denominaciones, Señor, sabemos que tu presencia está en cada grupo, Señor, en cada lugar donde se reúne tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos una bendición especial en esta mañana por este lugar, por cada hermano aquí presente, por los que no han podido llegar, Señor, mi Dios. Padre, te pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo el que dirija la palabra en esta mañana, porque nosotros solamente somos instrumento tuyo, Señor. Padre, a ti sea la gloria y toda la honra, Señor, de la bendición y del alimento que vas a traer a nuestras vidas a través de tu hermosa palabra. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo te he orado. Amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana, ¿verdad?, como estaban hablando, que necesitamos la presencia de Dios, tener fe, pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija en todo momento. El Señor Jesús, antes de partir de este mundo, cuando murió y resucitó, Él nos dejó algo muy especial. Él nos dejó su presencia a través de su Espíritu Santo. Y en Juan, Él se lo dijo a los discípulos en el capítulo 14, versículo 15, le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ven, ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Y ese es el Espíritu, ¿verdad?, la presencia de Dios, como le podemos decir, el Paracleto que el Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros como iglesia y como pueblo pudiéramos llevar y ejercer su encomienda de llevar el Evangelio. Y el libro de los Hechos, que se titula Hechos, es de los apóstoles, y es interesante ese título porque no solamente es un título de nombre, sino que es un título que cuando leemos el libro vemos que se puso en acción. Este libro, ¿verdad?, siempre me gusta
como método de enseñanza, hablar un poquito del libro, pues es el libro que comenzó la historia del Evangelio, de los cristianos, comenzó la iglesia que Jesucristo fundó a través de sus apóstoles. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas y es un libro que fue la promesa, ¿verdad? En este libro vemos el origen de la iglesia, del cristianismo, a través de una promesa que Jesús le dejó a sus apóstoles, que fue el Espíritu Santo que ellos recibieron para poder continuar la obra que Jesús había comenzado con el propósito por el cual Él vino al mundo, que era para salvar las almas. Y en este capítulo 4, en esta mañana, yo voy a traer 3 puntos basados, ¿verdad? Cuando en diferentes versículos de la palabra, de cómo el Señor nos ha dejado su Espíritu Santo a su pueblo, a su iglesia, a sus creyentes. Y eso es la autoridad de Jesús en nosotros, y en esta mañana, a través de este libro, lo vamos a ver de 3 maneras. En el capítulo 4, nos habla de Pedro y de Juan, que fueron confrontados a través de unos líderes religiosos, ¿verdad? Voy a comenzar a leer el pasaje bíblico para entonces traer el mensaje de esta mañana para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio de ellos les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es vuestra presencia. Perdón. Dejé los espejuelos atrás. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Me voy a parar en estos versículos. En el preámbulo, ¿verdad?, la antesala de este pasaje bíblico que nos está hablando, el capítulo 4, fue la sanidad que Pedro le hizo a un paralítico en la puerta de la hermosa, en la entrada del templo. Ay, gracias. Entonces, a los líderes religiosos ver que Pedro y Juan hicieron este milagro, las personas en esa aldea, en esa ciudad, pues quedaron sorprendidos y comenzaron a perseguirlos, comenzaron a escuchar, ¿verdad?, lo que ellos estaban predicando, estaban todos asombrados con lo que había sucedido, porque sabemos que para que Pedro y Juan y los demás discípulos durante el libro de Hechos comenzaran a hacer todas estas obras sobrenaturales, ellos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ese fue, ¿verdad?, la palabra, la promesa que el Señor Jesucristo nos dejó y les dejó a ellos. Entonces, al
surgir este milagro, después que los discípulos pues fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo, que comenzaron a surgir muchos hechos, como dice el título, muchas experiencias, ¿verdad?, que marcaron, que comenzaron a dejar ver que sí, el Señor Jesucristo se había ido, pero habitaba con los creyentes. Pues las personas en esa aldea, del pueblo, se quedaron asombrados y continuaron detrás de ellos. Ellos siguieron predicando la palabra de Dios en el pórtico de Salomón, y ellos predicaban el Evangelio de Cristo, y ellos predicaban pues que las vidas se arrepintieran y se salvaran. Entonces, al ver los líderes que ellos tenían ese poder, esa autoridad de realizar estos milagros, de hacer cosas extraordinarias que quizás ellos con sus conocimientos no podían hacer, pues se intimidaron, se incomodaron y comenzaron a perseguirlo. Y la primera autoridad que a través de estos versículos les traigo en esta mañana es la autoridad que Dios le dio a sus hijos, a cada uno de nosotros, de ejercitar los dones, porque cada uno de nosotros tiene un don, ¿verdad?, que el Señor le ha dado muy especial, que es para que usted sea un gran instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces el Espíritu Santo es algo muy hermoso, es la persona de Jesús, y no eso son solamente manifestaciones, es más que eso, es una vida diaria en la presencia de Dios. Y en cualquier momento, como explicaba la joven, el Espíritu Santo, la presencia de Dios está con uno, y cuando uno ve estos testimonios, uno dice verdaderamente que eso nos allega al Señor, y sabemos que Dios está con nosotros, que podemos interceder y seguir intercediendo por esas vidas, ¿verdad? Y en esta mañana vemos que en esos primeros versículos del capítulo 4, Pedro y Juan, fueron perseguidos. Comenzó la persecución, la oposición a través de los que eran seguidores de Jesús, y los encarcelaron, ¿verdad? Y entonces estos líderes religiosos comenzaron a hacerle interrogaciones y preguntas, que en el nombre de quién ellos se atrevían a estar hablando y haciendo estos milagros. Y Pedro, con toda la autoridad, con toda la certeza, con todo el espíritu de la verdad, como dice la palabra, se paró muy firme y les contestó. Y él no solamente les contestó glorificándose él y diciendo yo he hecho esto, sino que él dijo, esto lo estamos haciendo en el nombre de Jesucristo, a quienes ustedes crucificaron, ¿verdad? Es decir, que él estaba diciendo, a quienes supuestamente ustedes dicen que conocen, que son líderes religiosos, que tienen mucho conocimiento, lo crucificaron y no creyeron en él. Y a través de esta palabra nosotros vemos que Pedro y Juan y los apóstoles, cuando fueron sellados por la presencia de Dios, ¿verdad?, de su espíritu, ellos no permitieron que nada los detuviera. Ellos, ¿verdad?, empezaron a hacer como así el Señor les daba en el corazón, en el caminar, que había una necesidad. El Señor a través de ellos los utilizaba, las vidas eran sanadas, o si había alguna necesidad, el Señor la proveía, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de ellos fue dando testimonios de que sí, ellos eran hijos de Dios. Y otra parte, ¿verdad?, otra palabra que quiero traer de autoridad del Espíritu Santo sobre la iglesia, en este pasaje bíblico, lo voy a seguir leyendo en la Biblia ahora, en el capítulo 13, del 13 hasta el 22. Lo estoy trayendo de esta manera, ¿verdad?, porque quiero luego entonces hacer el resumen completo. Dice la palabra de Dios, continuando leyendo Hechos capítulo 4, del 13 hasta el 22. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a Dios antes, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ok, ahora en esta porción bíblica vemos que el Espíritu Santo a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, le da también la autoridad de proclamar, de hablar con denuedo, de hablar con certeza, de hablar con seguridad lo que nosotros hemos aprendido del Señor. Porque en el versículo 13, cuando estos líderes religiosos escucharon a Pedro y a Juan, como bien dice aquí en la palabra, se quedaron maravillados de la manera en que ellos se estaban expresando, porque ellos conocían, eran de su mismo pueblo, de su misma aldea, conocían que ellos eran unas personas que no tenían unas preparaciones adecuadas, que dice aquí que eran hombres de letras y del vulgo, pero ya una vez cuando ellos estaban llenos de la presencia de Dios, el mismo poder de Dios, la misma presencia de Jesús en ellos, el Espíritu Santo, les daba que hablasen, ¿verdad? Con autoridad, con seguridad, con certeza. Y esto a ellos pues más asombro les causó, porque entonces ellos dijeron, verdaderamente esos hombres hablan como Jesús. Se reconoce que ellos sí andaban con Jesucristo. Y esto es hermoso para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, porque nosotros como hijos de Dios le demostramos al mundo que nosotros somos diferentes. Y nosotros no tenemos que estar predicándole a todo el mundo, diciendo, haciendo muchas señales, sino simplemente con nuestro testimonio de amor, de bondad, con esos frutos del Espíritu Santo, que eso es lo más hermoso, lo más que llena a un creyente, que bendice a una iglesia, es los frutos del Espíritu Santo. Y sobre todo, el primero que es el amor. Porque por eso Jesucristo murió por nosotros, porque nos amó tanto, ¿verdad? Y Él quería que nosotros fuéramos hijos de Él. Y vemos en este relato que esos líderes se pusieron pues más inquietos y decían, pero es que tenemos que callarle la boca porque la gente le está creyendo. Y ellos se sintieron intimidados porque ellos decían, ahora la gente los está persiguiendo a ellos y a nosotros no nos están haciendo caso, nos están quitando la autoridad. Y así es la iglesia, hermano. El pueblo de Dios, cuando nosotros oramos y intercedemos por nuestra comunidad, por nuestras familias, vengan las situaciones negativas, se levante la oposición del mundo, hermano, la oración intercesora, el pueblo de Dios verdaderamente tiene poder y autoridad. Ay, gracias. Está bien. Y verdaderamente nosotros como creyentes tenemos que creer que es así, que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos dirigidos por el Señor con prudencia, con amor, con bondad. Y las vidas dicen, contra esa persona es diferente, tiene algo que me gustaría tener y tiene paz y yo no tengo paz y sabemos que a los creyentes no suceden muchas cosas, disculpen.
porque nosotros también tenemos aflicciones. El Evangelio no es un camino, ¿verdad?, de un mundo mágico, de que todo es fantasía. Al contrario, nosotros tenemos muchas luchas y batallas, pero como nosotros estamos con el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo nos dirige en todo momento, su presencia, pues el mundo ve y dice, wow, pero mira esa persona, que quizás hay muchos creyentes que le sirven al Señor y quizás hoy en día tienen una enfermedad, y a través de su enfermedad hasta ministran en las oficinas médicas, le ministran a los demás pacientes. Y esa es la presencia de Dios en nosotros, que es algo que es sobrenatural, que está en nuestra alma, que no tiene que ver nada con lo exterior. Y eso es lo que, ¿verdad? Nosotros como creyentes, como decía el cántico en esta mañana y como nos oraba el hermano Abimael, su presencia, su Espíritu Santo nos dirige, su presencia nos llena, su presencia, ¿verdad?, nos da experiencia, nos da palabras de aliento para otras personas, para nosotros mismos en la iglesia, o a través de la misma palabra del Señor, nosotros recibimos ese alimento de esa palabra que instruye, que nos fortalece, que nos guía, que nos hace crecer, que nos capacita, que nos hace madurar, ¿verdad? Y de esa manera los discípulos fueron capacitados por el Espíritu Santo, y como ellos conocían de la palabra, pues el Señor los utilizaba, y ante esos líderes religiosos y ante el testimonio que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo, que lo conocían, nadie les pudo callar la boca y nadie los pudo detener. Y algo bien hermoso en esta mañana, que me gusta mucho, es ese versículo que dice, que el versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso, cuando yo estaba preparando este mensaje y orando, me atrajo a la mente qué fue lo que a mí me apegó tanto al Señor. ¿Cuál es el testimonio que yo tengo del Señor, de que yo amo a mi Dios y no permito que nada ni nadie en ninguna circunstancia me aparte del Señor? Y eso es lo que nosotros como creyentes siempre debemos de valorar. Ese testimonio, esa experiencia que nos marcó, que nos selló, que surjan las situaciones, no permite que nosotros nos apartemos del Señor, porque esa experiencia que nos ha marcado, ese testimonio, hace que nuestro amor hacia el Señor sea tan grande, que uno dice, Señor, pero si es que yo conozco que tú en estas circunstancias estuviste conmigo, mira, me sacaste del mundo, me trajiste a tu casa, me trajiste a tu pueblo, soy parte de tu linaje, me libertaste, me diste paz, me diste gozo, me quitaste de aquella depresión, de aquella enfermedad, de aquella atadura cuando yo estaba en el mundo. Esas son las experiencias que nosotros como creyentes nos marcan, y uno las analiza. Y uno leyendo la palabra, meditando en ella, uno dice, verdaderamente cada día uno tiene que pensar y meditar qué fue lo que me acercó al Señor, de dónde el Señor me sacó, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como seres humanos pues claudicamos y tenemos debilidades, tenemos momentos de tristeza porque nos enfermamos, o surgen, ¿verdad?, circunstancias, pérdida de empleo, se nos murió un familiar, diversas situaciones, se nos enfermó un hijo, etcétera, etcétera, y uno dice, Dios mío, Señor, uno se aflige porque uno es humano, ¿verdad?, y no somos perfectos, y es natural que nos aflijamos, pero cuando estamos orando en esa aflicción, derramando las lágrimas delante del Señor, nosotros le decimos al Señor, mira, Señor, está pasando esta situación, pero si tú me libraste de aquella, si tú me tienes aquí levantado, si tú me tienes aquí en pie, yo sigo confiando en ti. Yo sigo confiando en ti y sigo caminando contigo y sigo haciendo tu voluntad conforme a tus propósitos, y no permito que nadie ni nada me robe la salvación tan bella y tan hermosa que tú me has dado. Y eso es, ¿verdad? Eso es algo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos ser celosos.
con nuestra salvación y con las cosas maravillosas y experiencias, así como Pedro y Juan en este momento, vendrán personas que quizás te quieran apagar la luz o te quieran desanimar. Hasta en el mismo cuerpo de Cristo a veces nos sucede. Pero mira, hermano, si Dios lo ha llamado, póngase en las manos del Señor y déjese usar. Mira, esta mañana, cuando llegué, cada participación, cada palabra, todo ministra y todo es una bendición y cada uno es un instrumento del Señor. Y nosotros no somos protagonistas, es el Espíritu Santo y es el Señor. No es que miren a uno, no, al contrario, mira, Señor, no, nosotros simplemente somos vasos de honra, tú eres el que te glorifica. Y a veces uno piensa, pero mira, hermano, hasta en la manera más sencilla que uno pueda dar una palabra, wow, una persona puede ser grandemente ministrada. Es más, con decirle, mira, Dios te ama, yo te amo. Y quizás esa persona empieza a llorar y se derrama. Y con eso nada más esa persona puede recibir sanidad y liberación. Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, ¿verdad? Y luego pues uno sigue evangelizándolos para que ellos vengan a los pies de Cristo. Pues a través de este pasaje bíblico he estudiado, ¿verdad? He visto que tenemos la autoridad de ejercer los dones, como pasó con los apóstoles, que ellos ejercían los dones que el Señor le había dado y que nos ha dado a nosotros y los que tenía Jesús. Y el Espíritu Santo también nos da la autoridad de proclamar su evangelio. El tercer punto que voy a hablar es la autoridad que el Espíritu Santo nos da a través de la oración, que es lo que hemos estado haciendo en esta mañana. Y para eso voy a leer entonces los últimos versículos del 23 al 31. Que aquí, después que Pedro y Juan fueron liberados, ellos fueron rápidamente y se unieron a un grupo de creyentes. Esto me da a entender de que había alguien que estaba orando por ellos, que ellos sabían que había alguien que los estaba apoyando en la oración. Y ellos rápidamente pues fueron a donde ellos y dice así la palabra del Señor. El título dice, los creyentes piden confianza y valor, y dice el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos diciéndolo, oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí, cuando Pedro y Juan fueron liberados de esta persecución que ellos tuvieron, ellos rápidamente, como dije, fueron a su gente, ¿verdad? Y le contaron, le dieron el testimonio de las cosas que el Señor había hecho con ellos. Y ellos todos juntos se unieron a orar. Y esto también es hermoso, hermano, que cuando Dios hace algo en una persona, es bueno siempre dar el testimonio, venir a la casa de Dios y dar el testimonio, porque cualquier testimonio, hermano, no tiene que ser una cosa grande. Los testimonios son bien edificantes en la iglesia, porque las personas, eso como que cada día renueva
la fe de lo que estamos hablando en esta mañana. Renueva que sí, el Señor está con cada uno de nosotros, de que sí, el Señor hace cosas extraordinarias y maravillosas. Y ellos, cuando se unieron y le contaron a los creyentes lo que había sucedido, ellos se unieron a orar, adoraron a Dios, le dieron gracias a Dios porque el Señor había estado con ellos en esa circunstancia y siguieron intercediendo, ¿verdad?, para que el Señor los llenara de su presencia, como el cántico que meditamos en esta mañana. Y es hermoso que la palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes, el Señor Jesucristo conocía que en el mundo nosotros íbamos a tener muchas aflicciones, que Él no nos podía dejar solos. Y Él siempre está con nosotros a través de su Espíritu. Él nos dirige en cada momento. Y el Dios que es nuestro Padre Creador, para el Señor, hermano, nada es imposible. Nosotros hacemos hoy una oración aquí, una intercesión por una vida quizás allá a los confines de la tierra, en Asia, hermano, y esa oración llega. Nuestro Dios es tan poderoso que para Él no hay límite ninguno. Y así como nos menciona la palabra, que el Espíritu Santo como pueblo, como iglesia, nos ha dado autoridad, nos ha dado dones, nos ha enseñado su palabra, aunque sea de la manera que usted la pueda aprender, esa palabra, todo lo que el Señor le da es bueno y es de bendición, pero no es solamente para su vida, sino es para que todo lo que estén a su alrededor, su comunidad, su familia, su iglesia, en su trabajo, todos puedan ser bendecidos de una manera especial. Porque para eso es que nosotros somos siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Para ejercer su ministerio, para llevar a cabo aquello que Jesús hizo, que fue bendecir, salvar las almas, traerlas a los caminos de Cristo. Y en esta mañana, ¿verdad? He sido breve porque la palabra del Señor, lo importante es que se traiga con la eficacia, con el deseo, con el amor de que el Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros. Y en esta mañana que hemos estado aquí, yo sé que el Señor va a recompensar este momento que ustedes han sacado grandemente para el Señor. Y Dios conoce cada una de las necesidades en este lugar. Dios conoce si hay alguien enfermo, si hay alguien con una necesidad física, emocional, si hay alguien con algún familiar que tenga una situación, con alguna atadura, los ministerios de esta iglesia, los compromisos, todo lo que el Señor, ¿verdad?, tiene para esta bella, hermosa iglesia, que está hermosa, que Dios se la bendiga. Dios conoce todas las cosas. Y en esta mañana, cuando yo le oraba al Señor, yo decía, mira, Espíritu Santo, ministra, y que sea de refrigerio, que sea un nuevo comienzo, que sea una nueva edificación, que sea una bendición especial para cada uno de los que estamos aquí, de los que no han podido llegar, de toda la iglesia, ¿verdad? Y de los que hayan de ser añadidos. Así que en esta mañana vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Se me olvidó decirle felicidades a las madres, que los días pasan tan rápido, ¿verdad?, que hasta a uno a veces hasta se le escapan esos detalles. En esta mañana vamos a pedirle a ese Dios Todopoderoso que su presencia y su poder, que su autoridad, que su aceite, como decía el cántico, ¿verdad?, nos llene, que su amor, que su soberanía esté en este lugar, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno. El Señor cada día quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él quiere que su presencia todos los días esté con nosotros. Dios es bueno, hermano, y cada vez que uno se acerca más al Señor, uno lo conoce más, y esto hace que uno siga creciendo y llevando más frutos para la gloria del Señor. Por eso le damos gracias, Señor, te damos gracias, oh Padre, aleluya. Gracias por esta palabra en esta mañana, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra es alimento al alma y al espíritu, Señor. Mira, presencia de Dios, en esta mañana, Señor, vengo delante de ti, Señor. Padre, de manera especial, mi Dios,
Padre, orando, Señor, por cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor. Pero mira, Padre, en especial por esta congregación, Señor. Mira, oh Dios, Espíritu Santo, tú conoces, Señor, cada necesidad, cada inquietud, Señor, mi Dios. Padre, Señor, tú conoces los ministerios que tú tienes en este lugar con grandes propósitos, Señor. Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que sigas dirigiendo esta congregación de manera hermosa, Señor. Padre, tómala en el hueco de tu mano, Señor, mi Dios. Dirígela, Señor, a puerto seguro, Señor. Oh, mira, Dios, Espíritu Santo, que tu paz, Señor, que tu amor, Señor, Padre, siga fluyendo de manera especial, Señor, mi Dios. Padre, aquí cada persona, cada miembro, cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano, Señor, mi Dios. Cada líder, Señor, mi Dios. Padre, cada persona que se dispone a trabajar en esta tu obra, Señor, en esta tu casa, Señor, mi Dios. Padre, Señor, que sea bendecida de manera especial, mi Dios. Padre, renueva cada día los pensamientos, renueva, Señor, la fe, Señor, mi Dios, porque tú eres un Dios que está siempre con nosotros, que nos quieres dirigir, que cada día nos quieres llenar más de tu presencia, oh Dios. Padre, esté impartiendo experiencias hermosas, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que sellen sus vidas, oh Dios. Padre, esté revelándote de manera especial para que ellos puedan entender cuán grande, Señor, es tu amor con cada uno de ellos, Señor, mi Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si hay alguien enfermo, Señor, mi Dios, tú tienes el poder para derramar sanidad sobre ese cuerpo, Señor, mi Dios. Oh Padre Santo, porque para ti nada es imposible, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, mi Dios. Mira, Dios, Señor, en esta mañana, Señor, Padre, tú conoces, Señor, ya tú has delegado, Señor, sobre el líder de esta casa, Señor, mi Dios. Padre, Señor, por eso yo me uno a este pueblo también a interceder, mi Dios, por la persona que va a dirigir este hermoso templo con tus propósitos, Señor, aleluya. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque lo que tú has comenzado, Señor, tú lo vas a terminar, Señor, mi Dios, para tus propósitos en gloria, Señor. Padre, que este lugar sea un punto, plantamos banderas, Señor, para que sea de gran bendición en esta comunidad, en todos los alrededores, Señor, mi Dios, y todo lo que se quiera oponer, Señor, a tus propósitos, mi Dios, en el nombre de Jesús lo declaramos inoperante, Señor. Oh Padre, trae nuevas fuerzas, Señor, revelación, Señor. Padre, y bendice, Señor, los cánticos, Señor, las adoraciones, Señor. Todos los cultos de la semana, todas las actividades que aquí se realicen, Señor, que son para tus propósitos en gloria, Señor. Y de manera especial, Señor, bendice toda la palabra que va a ser traída a tu casa, Señor, mi Dios, para bendecir, para edificar, para restaurar, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Unge las gargantas, Señor, de los que son adoradores, Señor. Bendice las manos de los que trabajan limpiando en la casa, Señor. Padre, bendice cada vida porque todos son muy importantes, todos son instrumentos tuyos para la edificación, Señor, de tu pueblo, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por haberme traído a este lugar, Señor. Gracias, mi Dios, porque desde que llegué, Señor, desde que entré a los atrios de tu casa, Señor, he sentido tu presencia, he sentido tu paz, Señor, he sentido tu grande amor, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú estás aquí, Señor, tú estás aquí, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Jesús, aleluya. Sé derramando bendición especial, Señor. Sé bendiciendo, oh Padre, en tu nombre, Señor. Te damos gloria, Señor, y te damos gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Jesús, aleluya. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén, aleluya. Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera y el ministerio que aquí haya de oración y de intercesión, manténganlo porque esa es la columna de la iglesia, el ministerio de oración. Así que el Señor los continúe bendiciendo y seguiré orando por esta iglesia que me siento como en familia. Amén. Así que el Señor los bendiga.